manera habitual y de manera constante cualquier actividad en el ámbito comercial, lo hace necesariamente, ¿no?, comerciante en los términos del Código de Comercio, ¿no? Entonces, en otras palabras, la persona que se dedique de manera habitual, de manera constante, a estas actividades, a este tipo de operaciones comerciales, y que viva y que tenga su medio de vida, su medio de subsistencia, que tenga su modo de trabajo, que tenga su vida cotidiana rodeada en función a este tipo de actividades que hagan su modo de existencia y de subsistencia, hace que entonces se lo considere comerciante en los términos, ¿no?, desde el punto de vista legal. Entonces, si en algún momento, ¿no?, llegáramos a consultar nosotros o a necesitar diferenciar a una persona que es comerciante y a intentar diferenciarla con otra que no lo sea, tenemos que encontrar estos dos términos, ¿no?, y encontrar si realmente realiza las actividades de manera habitual y de manera constante. Si tiene esos componentes en su actividad, la habitualidad y la constancia, entonces nos encontraremos con una persona que verdaderamente califica, ¿no?, con la definición, ¿no?, de la que es verdaderamente la calificación legal para ser considerado comerciante en los términos jurídicos. ¿Ok? Doctora, una consulta. Sí, dígame. Bueno, yo no estudié Derecho, pero es una duda que siempre tuve en realidad con muchas leyes que me ha tocado leer en mis estudios, y es ¿Ya? esta ambigüedad que a veces deja la normativa, por ejemplo, aquí de forma habitual y constante, pero esto es, ¿para quién es esto constante? O sea, ¿quién, bajo criterio de qué persona, quién va a decidir si este tipo, o perdón, esta persona está comerciando de forma habitual o solamente es de vez en cuando, ¿no? Al final queda a disposición de, supongo que de un juez, que según lo que él vea conveniente va a decidir si el tipo si la persona es un comerciante o no, Ah, ok, le aplica perfecto. la ley o no. Exacto, sí. Bueno, Claro, ese es el eso problema. lo es, sí, sí. Bueno, esta definición, ¿no? Esta definición la encontramos desde un punto de vista doctrinal. ¿Qué es la doctrina? Decíamos en la primera clase que la doctrina es un apoyo, ¿no es cierto?, a la norma, a la ley. La doctrina son los estudios que realizan, ¿no?, los estudiosos en el ámbito del derecho, sobre todo, ¿no?, en el ámbito de las ramas jurídicas. La doctrina son aquellos estudios específicos que realizan filósofos, estudiosos, antropólogos, que realizan sobre ciertas figuras jurídicas, ¿no?, que apoyan alguna tesis, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico-legal, han hecho estudios, análisis, teorías, tesis, propuestas, que han llegado a desmenuzar, ¿no?, que el que realiza realmente actividades de comercio, ¿no?, tendría que hacerlo de manera habitual, porque si no lo hace de manera habitual, entonces no está viviendo y subsistiendo de esta actividad, y por esa razón no debería estar alcanzado por el Código de Comercio, y entonces no está haciendo una actividad propia, normal y natural, ¿no?, que lo que hace sería entonces una actividad civil. Yo hacía Carlos, ¿se acuerda? De repente usted hace memoria. Hace poquito atrás hicimos una diferenciación entre la actividad de vender una casa, ¿no? Entre vender una casa porque la quiero vender, mi casa, digamos, ¿no? Mi casa porque la necesito vender, porque quiero venderla, y vender ese dinero me va a servir para comprar una casa más pequeña, y de repente ese dinero reducirlo, una casa más pequeña, y ese poco que me sobra invertirlo o reinvertirlo en otro negocio, comprarme un vehículo, no sé, ¿no? Esta es una actividad que no es habitual porque no me dedico al comercio, ¿no? No es constante porque no me dedico al comercio, es una actividad esporádica que la he hecho porque ocurrió, se presentó el negocio y lo he hecho. Diferente fuera
que yo tenga una inversión para, ¿no?, construir casas y venderlas periódicamente, ¿no? Y que de esa manera surja y yo negocie y constantemente lucre de esa actividad, ¿no? Se entiende la diferencia, ¿no? Entonces, ahí nace ese estudio o esos estudios, esas tesis de la habitualidad, ¿no? Y de la constancia, ¿sí? ¿Me comprende? De la constancia y la habitualidad nace verdaderamente la idea del comerciante, ¿sí? No sé si me logro comprender, me logro hacer entender, Carlitos, para que usted me capte, ¿no?, la idea Sí, sí, le note la entiendo diferencia, completamente. ¿no? Es más por la metodología que yo he estudiado siempre. O sea, yo estoy acostumbrado a que me digan, si comercia más de una vez al mes, usted es un comerciante, y que eso esté en la ley y se acabó, nadie va a preguntar nada. Pero Ajá. esto deja abierto a la interpretación de, como usted dice, ¿no? De la doctrina que tenga el juez. Va a decidir si una persona es comerciante o no, y si se le aplica o no la ley a esta persona. Claro. Tenemos el caso de las empresas que venden terrenos, ahora está de moda, de hecho, el Pawichi, y Sí. estas personas, yo creo que están haciendo su negocio, venta de terrenos, están rifando terrenos y todo eso, pero ¿quién decide si ellos son o no comerciantes, bajo qué régimen se encuentra? Es solamente un juez. Y si este juez está a favor o en contra de estas personas, ya qué matofias tendrá encima, ¿no? Todo eso se podría ahorrar simplemente colocando, si usted vende más de una casa al mes, es un comerciante de casas. Uh-huh. En realidad, ellos califican como comerciantes. Recuerden ustedes la clase pasada, nosotros hicimos una clasificación. Si ustedes revisan nuestra clase del día, hoy estamos a viernes, el día miércoles. Si ustedes revisan nuestra clase del día miércoles, casi en la última partecita de la clase, hacíamos una clasificación. Sí, bueno, yo soy pésima para la memoria, ¿no? Ya pues a mis 45 años ya me falla la memoria, pues, ¿no? A ver, permítanme revisar mi código. Pero si se fijan ustedes en aquellos actos que no son considerados actos comerciales, que sí son considerados actos comerciales, estaban involucrados también aquellos actos que son alcanzados como las operaciones de venta de inmuebles, ¿no? De transferencias de inmuebles, de terrenos, etcétera. Estaban involucrados, fíjense en la diapositiva, ¿no? Y ahí estaban involucrados, inclusive. Entonces, cuando ustedes revisen, se van a dar cuenta de que ahí estaban alcanzados. Y entonces estas ventas de terreno, Carlos, verdaderamente están alcanzadas. Y no hace falta la interpretación de ningún juez, porque la ley ya lo dice. Entonces están ellos ahí alcanzados. Y los terrenos están vendiéndose, y la venta de terreno y la venta de inmuebles, la venta de departamentos que son inmuebles, califican como inmuebles, ¿no? Sujetos a registro, ¿no? Que se llaman propiedades horizontales. Todo eso califica como comercio. Lo que pasa es que el concepto comercio, a veces por la costumbre lo identificamos, ¿no?, como comercio otra cosa, ¿no? Pero comercio es todo esto que me genera lucro, nunca se olvide. Todo esto que me genera lucro es comercio. Inclusive esto que no parece, ¿no? Es decir, para ellos sería como un producto más el terreno, ¿verdad? Entonces está sujeto a pago de IVA. No sé muy bien esa parte de la transacción. Doctora, ¿puedo intervenir ahí? Pero claro que sí, Rodrigo, con todo gusto, por favor. Claro, evidentemente en la anterior clase definimos como el intercambio de bienes o servicios. En este caso, la empresa que se dedique a hacer venta de bienes, sean inmuebles, ya es un servicio y es un intercambio comercial entre dos o más personas. Puede existir, bueno, en mi interpretación, un consorcio o unos socios que se dedican a esto, como el ejemplo que daba Carlos, que era Pentaguazú, digamos, ¿no ve? O cualquier otra constructora que se dedique a lo mismo, ¿no? Tal cual. Y ahora a la venta, digamos, de un terreno o un inmueble, bajo el conocimiento tributario que tengo, la primera venta, el impuesto va a la nacional. La segunda ya es municipal. No sé si con esto acoto y le aclaro un poquito la idea a Carlos. Gracias. Sí, está bien. Gracias, Rodrigo. Justamente es eso. Gracias.
Sí, Sí, sí. bueno, quisiera participar. Se está definiendo la definición de comerciante. La pregunta es la siguiente: ¿el comercio o el comerciante es una ocupación o es una profesión? Es una, En, sí, en una primera instancia. ya, Luego, en el entendido de lo siguiente, porque en el caso, ahora existe la carrera de comercio internacional, ¿no? Entonces, los titulados de esta carrera son gente que se dedica al comercio. Y cuando tú te identificas, la forma de poder demostrar tu situación de comerciante o de licenciado en comercio, ya. no es el juez quien define tu situación, sino eres tú mediante un documento de identificación o el documento de identidad. Cuando tú vas y eres licenciado en comercio internacional, presentas tu título de licenciado en comercio internacional a CEGIP. Entonces ahí, nombre y ocupación, ¿no? Y ahí dice licenciado en comercio internacional. ¿O no es así? Esta es la pregunta que yo tengo en el sentido de que el comercio se puede catalogar como ocupación o profesión. O simplemente, no sé si en CEGIP como está, que alguien me aclare la idea, tú vas y le dices al policía, soy comerciante. Muy bien, y te pone comerciante y no te pide título. ¿Cómo es? A ver, yo quiero ponerlo esto al debate porque en el sentido de que el comercio es una ocupación, porque si es carpintero, no te pide título de carpintero y te pone carpintero, estudiante, ama de casa, ¿no? Porque esto es bien importante, porque para ejercer una profesión tiene que estar necesariamente refrendado en tu certificado o cédula de identidad tu profesión, porque esto te Claro que sí. sirve para incluso que tú puedas hacer algunos contratos o trabajar o ejercer legalmente tu profesión. ¿Puedo intervenir ahí, Pongo, doctora? lo pongo a consideración a los colegas, compañeros del diplomado. Claro que sí. Pueden participar, por favor. Doctora, buenas Sí, noches. al compañero yo le indico, sí, evidentemente, en el carnet de identidad te dice profesión u ocupación, ¿no? O sea, según el estudio que tú tengas, una licenciatura obviamente va a ir como licenciado en. Hay gente que no tiene el título, tiene los conocimientos, es decir, son personas empíricas, por lo cual le ponen comerciante. Creo que con eso estaríamos respondiendo la duda. ¿Alguien más, por favor? Doctora, Gracias. Jonathan, diga. yo creo que lo de la profesión es más meramente formal, ¿no? Hay otras personas que aman realmente hacer ese trabajo de intercambiar productos, toda esa situación. Yo creo que es más meramente eh, formal, ¿no? Lo del título, porque a veces hay personas que empíricamente saben más que otras personas tituladas. Completamente de acuerdo con usted, Jonathan. Tiene usted mucha razón. ¿Alguien más? Yo quisiera hacer dar mi aporte sobre este tema. Bueno, para uno ser arquitecto y poder tener permiso de construcción, sí tiene que registrarse como arquitecto y presentar los papeles, ¿no? Porque existe responsabilidad civil en base a la obra, porque puede producir daños y la persona tiene que entender estos daños que puede causar haber hecho mal su trabajo. Para ser doctor lo mismo, para ser abogado y dar consultoría, asesoría legal a otro también. Pero para ser comerciante, yo creo que cualquier persona puede ser comerciante, como está definido aquí en pantalla, es cualquier individuo que realice el acto del comercio, porque los riesgos y responsabilidades que la persona tiene no derivan a un nivel de educación específico, en realidad. O sea, cualquier persona puede intercambiar un producto y recibir un dinero en cambio sin tener que haber cursado ningún curso superior. Ni siquiera se pide que la persona haya terminado secundaria para ser comerciante. Así es, sí, tienes razón, Carlitos, muy bien. ¿Alguien más? Sí, Alexander, ¿cómo está? Buenas noches. ¿cómo le Creo que ha va? acotado un poco el tema del título académico que se pueda obtener como licenciado en comercio internacional. No efectiviza que tú hagas la práctica del comercio, porque para ser comerciante en la práctica tienes que hacer un intercambio de bienes y servicios. Con el título
no necesariamente tienes que ser puedes ser un operador tercializado, puedes ayudar a la práctica del comercio sin la necesidad de ser tú el comerciante. Sí, exacto. Claro que sí. Bien, muchas gracias. En este caso serían importadores, ¿no? O exportadores, pero Pues simplemente... serían agencias importadoras o exportadoras. Es que es amplio, porque Él es, puedes ser licenciado en comercio internacional, pero puedes trabajar navieras, puertos, transporte amplio, ¿no? terrestre, forwarders, Correcto. agencias se despachantes de les aduanas. llama, Es demasiado grande. Simplemente Sí. son agentes del comercio exterior o comercio Así internacional. es. Sí, se les llama operadores logísticos a esos involucrados. Eso es lo que hace. Yo lo dejaría en operadores, ¿no? Para Operadores. no coartarle, ¿no? Porque es tan amplio, ¿no? La cadena Claro, en muy realidad es amplio. bastante amplia, entonces permite, ¿no? Que sea mucho. Bien, ¿alguien más? Para que yo termine cerrando esta parte y le respondamos a Rubén. No. Muchísimas gracias. No, es que a veces hay que poner el debate desde qué momento en Bolivia, no sé, en Bolivia, el comercio internacional se ha convertido en profesión. Lo que de inicio seguramente cualquier persona puede ejercer el arte del comercio, desde el código de comercio me imagino que debe ser antiquísimo. Pero desde qué momento ya en Bolivia nace la carrera de comercio internacional como profesión, como licenciatura. De inicio creo que había un técnico, no sé, hay técnico en comercio también, 3 años, pero en algún momento ya nace la profesión del comercio internacional, entonces había que redefinir la profesión, es decir, qué significa ser comerciante y qué significa ser profesional en comercio internacional, que seguramente debe haber otras definiciones, como la persona que después de haber cursado una licenciatura en una universidad reconocida por el Estado, público o privada, ejerce el arte del comercio de acuerdo a la normativa legal vigente. Tal vez esa podría ser la nueva definición del comercio desde el punto de vista del profesional en comercio, porque ya existe la licenciatura. Y a partir de esto me imagino que también ya existirán o van a existir, no sé, esta es la pregunta, los colegios de profesionales en comercio, que son a partir de ellos quien debería partir la normativa para el ejercicio de la profesión del comercio internacional. Es por eso la pregunta, si es tal vez en el diplomado hay alguien que ya es licenciado en comercio internacional y ha ido a CEGIP, ¿y cómo le han puesto? Porque cuando yo he ido a registrarme con mi profesión, no sabían cómo ponerme, yo soy odontólogo forense, pero no sabía el policía, me decía su profesión, soy odontólogo, pero yo necesito para poder hacer yo hago peritajes, yo necesito que mi cédula de identidad esté registrada la palabra forense, para yo poder ejercer como forense. Entonces, usted es abogada, yo necesito que mi cédula diga forense para yo poder identificarme. Aparte que tengo otro credencial del Colegio de Odontólogos y otro credencial de la Sociedad de Odontólogos Forenses. Pero yo necesitaba que mi cédula diga forense. Y lo que pasó, a manera de anécdota, que llevé mi título de especialista. Y mi título de especialista dice especialidad en odontología legal y forense. Y no sabía cómo anotarme el policía que hace los títulos. Yo en ese momento yo he tratado de orientarle, mira, yo necesito que diga odontólogo-forense. Y me lo puso. Y me imagino que alguien que es forwarder, explicarle va a ser difícil. Yo hago forwarder, entonces, ¿cómo me pone? Forwarder es anglosajón. No creo que le pongan forward. Tal vez operador logístico en comercio internacional, pero tenía que respaldar con algún documento que diga operador logístico en comercio internacional y refrendado por título universitario, para que en tu cédula vaya eso, porque en algún momento se requiere esta documentación para poder nosotros identificarnos ante una autoridad judicial, ante el juez. Soy odontólogo forense, ¿no? Soy licenciado en comercio internacional y ejerzo la profesión. Obviamente podemos tener el título, pero tal vez no ejercerlo en algún momento. Pero la pregunta es esa, en Bolivia, a partir desde qué momento nace la profesión de comercio internacional, los licenciados en comercio internacional, hay ingenieros en comercio internacional también, y había que diferenciarlos, estas nuevas profesiones. Es nuevo esto en el país, no creo que tenga más de 10
eso, Mi 20 años. estimado Creo Rubén, que 10 mi años. estimado Rubén, yo lo escucharía a usted toda la noche, le juro. Sí, Pero tenemos que avanzar. Mire, tengo dos temas. agradezco. Perdón, a veces yo me Es emociono. más, le prometo, haremos una clase solo para escucharlo a usted, pero Sí, hoy necesito avanzar. perdón, Le pido 1000 disculpas, pero me he necesito emocionado. avanzar. Yo Vamos, voy a... sí, yo lo veo a usted emocionadísimo y le Sí, juro que me perdón. está haciendo la competencia y usted me va a quitar mi trabajo, así que cuidado. No, perdón. No, no. Sí, habría que ver estos para el debate. Tal vez podamos en sí, algún momento, si hay más espacios, para poder exactamente. Vamos a ver, debatir. como diría Jack el Destripador, vamos por parte, ¿ya? Vamos a definir primero cómo dice nuestro Código de Comercio, porque les recuerdo, mi estimado Rubén, para que nos vayamos situando en contexto primero. La definición de comerciante es una definición legal, es una definición que se enmarca solamente en nuestro Código de Comercio, ¿ya? La definición de nuestro Código de Comercio, o sea, aplicable dentro de nuestra frontera, dentro del territorio nacional boliviano, ¿sí? Ahora, esa definición que está establecida en nuestro Código de Comercio, que no es la que está puesta en la diapositiva, me voy a permitir leerla, dice en el artículo 4 de nuestro Código de Comercio. Me voy a permitir leerla si alguien tiene un Código de Comercio que yo lo colgué también en la plataforma. Si alguien la puede seguir, me voy a permitir leerla. Me van a disculpar, yo tengo que aumentarle brazos porque, claro, disculparán, ya los 15 años los pasé hace bastante tiempo, ¿ya? Así que voy a leerlo, ¿ya? Artículo 4. Concepto de comerciante. Lo estoy sacando del Código de Comercio. Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad comercial con fines de lucro. Entonces, la habitualidad está incorporada en nuestro Código de Comercio, por eso la puse en nuestra diapositiva, ¿ya? El tema de el lucro está incorporada en nuestro Código de Comercio, entonces el término del lucro, el de la ganancia, el de la utilidad, es un término usado también en nuestro Código de Comercio, ¿bien? Sigo. La calidad de comerciante se la adquiere aún en el caso de que la actividad comercial sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona, es decir, una persona X que lo haga por nosotros. Y ahí con eso involucramos a los terceros, a los intermediarios, a aquellos otros, ¿no? Aquellos otros que lo hacen por nosotros. Llámense como se llamen, ya ustedes conocen mejor que yo los nombres. ¿Sí? Entonces, a esa definición, ¿no? Nosotros nos vamos a regir. Perfecto, entiendo la preocupación de Rubén. ¿Y qué pasa con cómo los definimos a esas personas que son ya profesionales, que son diferentes en el área, que no necesitan, que ya, ¿cómo las definimos afuera de lo que dice el Código de Comercio? Bueno, esas personas son profesionales. No necesitan una definición que diga el código, porque ellos ya son profesionales, así como lo sería un auditor, como lo sería un arquitecto, como lo sería un abogado, como lo sería un administrador de empresas. No necesitan una definición del comercio, porque bien puede un arquitecto dedicarse a una actividad de comercio, como que lo hace cuando hace ventas de las casas que construye, ¿no es cierto?, sin necesidad, ¿no?, de cambiar de profesión y que diga su carnet comerciante. ¿Me explico? Sin necesidad de hacerlo, ya es comerciante y no ha necesitado cambiar su profesión para aquello. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que independiente es una cosa la profesión y no tiene nada que ver con la condición de comerciante que la permite, ¿no?, el código hacerla como actividad, ¿no?, que puede hacerla como actividad única o actividad accesoria a la profesión. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Son entonces cosas totalmente separadas o que pueden ser unidas en una sola, unidas además a la profesión, ¿ya? Entonces eso para que no nos perdamos, ¿no?, y no nos confundamos en el tema de que una cosa es la profesión, ¿no?, y no se mezcla con el tema de la ocupación u oficio, que en algún momento lo vamos a encontrar con justa razón en la cédula de identidad y que nos puede de repente preocupar y con justa razón también. Pero entonces no hay preocupación que tengamos porque son dos cosas totalmente diferentes.
que algunas veces va a decir comerciante, sí, que algunas veces va a decir abogado, sí, que algunas veces va a decir, han visto hasta youtuber, podemos poner, ¿cierto? Han visto hasta youtuber se puede colocar y no tiene por qué no colocarse, porque esa es la actividad, pues, y no puede negarse la persona que nos está registrando a colocarnos mi actividad, pues, a la que realizo. Si es mi actividad, ¿por qué, pues, no me la pueden colocar? Es mi derecho. Así como abogado tengo que justificar y es mi derecho, y entonces tiene que colocarlo. Entonces, por ese lado, creo que superamos esta parte de la definición y me permito que solamente puntualizar que la definición es exactamente la que nosotros vamos a encontrar en el código, ¿ya? Entonces, una cosa es la definición general del oficio como tal, ¿no? Del oficio, y otra que no tiene nada que ver o tendrá muy poco que ver con la profesión como tal, que perfectamente la comprendemos, que es la de definición de derecho o de administración de comercio internacional, como ustedes ya la conocen, ¿no? Entonces, eso para dejarlo separado y no lo mezclemos. Segunda parte de nuestra definición es: puede ser comerciante la persona que ejerce actos de naturaleza comercial en forma esporádica o accidental. Sí, puede ser, ¿no? En algún momento puede que realice de manera esporádica o accidental, como nosotros, como cuando estamos a veces involucrados con alguien que nos ha vendido la casa, ¿no? Alguien que nos venda, una constructora nos puede vender la casa, entonces nosotros nos involucramos con el comerciante, ¿no? Entre comillas, y podemos perfectamente estar involucrados accidentalmente o esporádicamente, ¿no? Con el comerciante, en este caso el propietario de la empresa o de la empresa que nos vende la casa, ¿no? Y en general no quiere decir que por eso somos comerciantes, sino que estamos vinculados por esta única vez ocasional y de esa manera realizamos la operación de comercio. Porque la operación de comercio requiere de 2 participantes, ¿no? Entonces esta operación se realiza y es perfectamente aceptable, ¿ya? Entonces, con esta parte no aclaramos la parte de la definición. Bien, ahora seguimos con esto. Comerciante es quien reúne las siguientes características. Bien, cuando encontramos, ¿no?, esta definición de comerciante, también tenemos que encontrar que al comerciante, a quien está realizando estas actividades de comercio y demás, no es que se realice o se dedique a estas actividades y no tiene mayores obligaciones, no tiene mayores implicancias, no, le surgen, ¿no?, justamente por estar reconocido en el Código de Comercio, le surgen una serie, ¿no?, de reconocimientos adicionales. Y estos reconocimientos adicionales hacen que deba cumplir una serie de otros pasos que la ley le exige, el Código de Comercio. ¿Cómo cuáles? Le exige que, por ejemplo, debe estar inscrito, ¿no?, en la matrícula del gremio correspondiente. No, es decir, en este caso, si es un comerciante, obviamente tiene que estar registrado, tiene que tener una matrícula de comercio, ¿no? En este caso creo que se llama Senarec, ¿no es cierto?, en el registro de comercio. Luego, tiene que tener obviamente un capital que sustente, que avale, que respalde su negocio, su capital, su inversión, ¿no? Tiene que tener un respaldo. ¿Por qué? Porque el comerciante tiene que tener, ¿no?, tiene que demostrar la solvencia del negocio, ¿no? No pueden haber empresas fantasmas creadas solamente en la denominación, en el nombre y nada más. Tiene que haber un respaldo además de aquello. Entonces, por eso que esté muy importante, tiene que haber este respaldo. Tiene que tener la posibilidad de negociar mercancías, tener títulos valores a su nombre, es decir, tiene que haber toda una estructura que respalde al comerciante. ¿Y esto por qué es importante? Al margen de que estén escritas en la ley. ¿Esto por qué es importante? Porque hubo una época, en la época del 86,
V en adelante, una época del oscurantismo se le llama a la época en Bolivia, en que básicamente había bastante dinero que circulaba, dinero proveniente del narcotráfico. Esa época era bastante, circuló muchísimo dinero, hubo mucha gente que se llenó de dinero e intentó blanquearlo, que era introducirlo al comercio nacional, aperturó cuentas bancarias, compraron bienes, es decir, el famoso lavado de dinero, ¿no?, que conocemos todos ahora. Bueno, esa forma de introducir, ¿no?, a la economía sana del país, introducir dinero proveniente de actos ilícitos, como por ejemplo el narcotráfico, era una forma de lavar dinero. Entonces, estos dineros obviamente no tenían razón legal, ¿no?, respaldo jurídico, legal, lícito de su origen. Ustedes recuerdan que hoy en día, cuando usted vaya a hacer un depósito, hace una transferencia, cuando usted paga una cuenta y demás, a ustedes le preguntan cuál es el objeto, por qué paga, para quién paga, a usted le consultan y le hacen una tipo test, ¿no es cierto?, de a quién paga, por qué concepto, una pequeñísima encuesta le hacen para pagar. Bueno, eso es resultado de precisamente para evitar lavados de dinero. Entonces, todo eso son medidas que los gobiernos adoptan, bueno, que nuestro gobierno adopta para evitar, ¿no?, la incorporación de dineros mal habidos que no tienen fuentes legales y evitar. Bueno, estas normativas, esto que ustedes ven ahora aquí en la diapositiva, estas obligaciones que tienen los comerciantes, bueno, fueron vulneradas en más de una ocasión y se lavaron dineros a través de empresas fantasmas, de empresas comerciales fantasmas. Entonces, ahí fallaron los mecanismos de control del Estado. De esta manera se cortó un poco, ¿no?, tratando de evitar que a través de la creación de empresas fantasmas, con empresas comerciales fantasmas, se empiecen a incorporar dineros mal habidos con orígenes oscuros, ¿no?, y que de esa manera también un poco más se pueda controlar. Y la unidad de investigaciones financieras actualmente trabaja las 24 horas del día haciendo investigaciones a empresas que hacen movimientos económicos importantísimos, entre ellas, ¿no?, las de movimientos con pagos de mercancías a proveedores exteriores, etcétera, 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 ¿no? Pero no podía dejar pasar ese detalle porque es ahí la importancia de que un comerciante, una empresa comerciante, sea natural o sea de persona jurídica, cumpla con estas exigencias. Por eso es la importancia de que esté registrado en el registro de comercio, porque al estar registrado en su gremio, en el registro de comercio, ha cumplido una serie de exigencias como estar tributando, como haber cumplido la protocolización del nombre, es decir, unas exigencias previas para existir realmente la empresa como tal o como empresa unipersonal. Entonces, todo esto debería cumplir cualquier empresa comercial, ¿no? Pero esto obviamente es un campo de la empresa legal, digamos, ¿no? Sabemos, todos estamos conscientes que existe un campo de empresa o de comercio informal, ¿no?, que es muchísimo más poderoso, ¿no?, pero allá en la oscuridad más o menos, ¿no? Entonces eso también es importantísimo reconocerlo y los estados o nuestro estado tendrá que hacer algo en su momento respecto a eso, pero esta es la norma y esta tendría que ser la forma correcta de actuar de todas las empresas comerciales, ¿no? Entonces yo me limito a explicar lo que dice el código, ¿no? Bien, ejercicio del comercio. Las personas naturales tienen capacidad, yo me salto un poquito esta parte porque lo habíamos visto, habíamos hablado de la capacidad de las personas, ¿no es cierto? Recuerdan la mayoría de edad, que estén habitual, que sean capaces de contraer obligaciones y generar derechos, las personas jurídicas que se formen y se conformen a través de sociedades comerciales conforme dice el Código de Comercio que deben organizarse, a través de una sociedad de responsabilidad limitada, a través de una sociedad anónima, a través de cualquier forma jurídica que dice el Código que deben organizarse, ¿no? Entonces,
Esas son las obligaciones que deben establecerse para cualquiera de las personas naturales o jurídicas que ejerzan el comercio. Porque recuerden que estamos hablando de los sujetos del comercio. Y los sujetos del comercio son estos dos tipos de personas, ¿no? Personas jurídicas o personas naturales. ¿Quiénes están impedidos a realizar? Bueno, no es que todo el mundo pueda ejercer el comercio así nomás libremente, ¿no? O sea, hay ciertas exigencias, ¿no? En teoría, todos estamos permitidos, según la Constitución, ¿no? No hay fueros ni privilegios, ¿no? Todos deberíamos poder ejercer el comercio, no debería haber o no debería existir ningún impedimento legal. En teoría, todos tenemos la misma posibilidad de ejercer el comercio, en teoría, ¿no? Sin embargo, el Código de Comercio establece ciertas prohibiciones, ¿no? Ciertas prohibiciones de que ciertos personajes, por ciertas situaciones están impedidos. ¿Quiénes, por ejemplo? Las personas judicialmente impedidas. A alguien que hubiera siendo sometido a un proceso judicial, el juez hubiera establecido mediante una sentencia judicial, ¿no?, que está impedido a realizar actos de comercio. ¿Esto dónde se puede ver? Bueno, yo lo he visto en sentencias judiciales que se ha establecido en procesos por contrabando, por ejemplo. En procesos por contrabando, ¿no?, judicialmente el juez ha definido, ¿no?, en una sentencia judicial, además de establecer la sanción por contrabando, ¿no?, que es la detención, ¿no?, que vaya a una privación de libertad por X cantidad de años, ¿no? Accesoriamente, porque es una sanción accesoria, ¿no? Accesoriamente el juez le ha dicho, ¿no? Y además está impedido de ejercer el comercio. Impedido de ejercer actividades vinculadas al comercio, de la importación y el comercio. Bueno, entonces, ahí he visto una sentencia, ¿no?, que también el juez ha impedido a esta persona o a esta empresa realizar actividades propias del comercio. Entonces, estas personas están impedidas y la ley le faculta que lo pueda realizar. Los quebrados no rehabilitados. Hay empresas, hay entidades comerciales que en definitiva, por su actividad, por su situación, por lo que sea, en determinado momento ya no han podido sostener la empresa. Por lo que hubiera pasado, han terminado quebrando y se han acogido a una figura que permite el Código de Comercio, que es la figura de la quiebra, ¿no? Esta quiebra tiene su propio procedimiento, se realiza a través de un mecanismo que lo establece el Código de Comercio, y este procedimiento de la quiebra tiene una situación en la que hay que terminar de cerrar la empresa, terminada de cerrar la empresa, se paga, se cierra y se baja la cortina y todos se van a su casa. Quienes hayan quebrado, quienes se hayan acogido a este procedimiento, ¿no?, tienen una posibilidad de rehabilitarse, dice la ley, ¿no? Y esta rehabilitación también tiene su procedimiento. Y esa rehabilitación, una vez tiene su plazo, inclusive, debe notificarse formalmente al juez porque se hace bajo el conocimiento del juez. Quienes lo hagan tienen que rehabilitarse y el juez los tiene que rehabilitar formalmente. Pero quienes no se rehabiliten formalmente, ¿no?, judicialmente, ¿no?, nunca más pueden realizar actos de comercio según la ley. Entonces, requisito, después de que usted se haya, o después de que la empresa se hubiera quebrado y hubiera rehabilitado, requisito comunicar formalmente al juez y que judicialmente yo tenga una sentencia que diga que ya estoy rehabilitado y que yo ese registro lo vaya a colocar a la empresa, al CENAREC, que diga que ya me rehabilité judicialmente, estoy rehabilitado de la quiebra y que con eso ya puedo otra vez ejercer el comercio. ¿Su procedimiento? Sí. ¿Trámite largo? Sí. ¿Requerido para poder volver a activarme comercialmente? Sí. ¿Necesario? Totalmente, para poder otra vez reactivarme. Entonces, ¿puedo volver a ejercer sí, puedo volver a ejercer el comercio, siempre y cuando yo cumpla todo ese trámite. Entonces, no estoy impedido indefinidamente, sino, entre tanto, yo cumpla el procedimiento, ¿no? ¿Quiénes están también impedidos? Obviamente, quienes hubieran estado a cargo de la quiebra y no se hubieran rehabilitado. Entonces, entiende la ley, ¿no? Viene, quienes estuvieron a cargo de la empresa quebrada, los administradores, los directores y gerentes y no sé qué, bueno,
por algo quebró la empresa, supone la ley, ¿no? Entonces, quiere decir que no son buenos administradores, ¿no? O algo pasó ahí, entonces la ley entiende que mejor no les demos permiso que vuelvan a ejercer actos de comercio, porque esperemos que todavía, ¿no?, la ley los recomiende como hábiles otra vez para poder ejercer actos de comercio. Entonces, también tiene su implicancia, ¿no? Y finalmente, quienes están prohibidos, y esto sí tiene una justificación, pero total, son aquellos que son servidores o funcionarios públicos, ¿no? La palabra correcta, servidores públicos. Recuerden que nuestro Código de Comercio está redactado allá hace 40 años, entonces, tiene una terminología que ya no son aplicables hoy día. Entonces, la terminología correcta hoy es servidores públicos. Ellos están impedidos, están prohibidos de ejercer la actividad de comercio por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, ¿no? El hecho de ser servidor público implica que se tiene, ¿no?, una actividad vinculada con el Estado de manera exclusiva, ¿no? La exclusividad con el Estado. Y no se puede, pues, estar realizando actividades extra, ¿no? Entonces, esa exclusividad, el Estado es celoso con su servidor público y quiere que una actividad exclusiva, ¿no? Entonces quiere que el servidor público solo la atienda al Estado, 24 horas, 24/7, ¿no? Entonces no quiere que realice otra actividad, excepto la del estudio, ¿no? Entonces, después de eso no puede hacer otra más. Por esas razones están impedidos, ¿ya? Entonces, por eso también es importante que lo conozcamos. La pena de inhabilitación para el ejercicio del comercio, ¿no? Los que están impedidos para realizar, para ejercer el comercio, bueno, justamente quienes están sentenciados, ¿no?, a través de un proceso por esta razón, ¿no?, básicamente a través de una sentencia judicial, ¿no?, a través de una sentencia judicial y hayan sido sentenciados, ¿no?, contra algún delito, por ejemplo, contra la propiedad, contra la fe pública, por decir que se hubiera denunciado por falsedad, por la economía nacional, imagínense, por contrabando, es lo que yo decía hace un momento, lo de la sentencia, por competencia desleal, por usurpación de derechos sobre la propiedad industrial. Si alguien fue sentenciado por este tipo de delitos, todos estos delitos, ¿no?, entonces está inhabilitado luego para ejercer el comercio. Entonces, hay que cuidarse, ¿no?, cuando uno tiene su empresa o tiene sus actividades propias, entonces hay que cuidarse, porque si uno cae en uno de estos delitos y lo logran sentenciar, ¿no?, la ley entiende, ¿no?, la ley entiende de que va a ser sancionado también con la inhabilitación del comercio. Entonces, tiene su efecto negativo luego, por obvias razones, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Porque no es fiable ante la sociedad alguien que tiene todos estos antecedentes, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tiene el código respecto a la fe pública, ¿no? Porque se entiende que quien tiene una actividad de comercio, mínimamente lo que debe ofrecer al cliente es garantía, pues, ¿no? Mínimamente lo que debe ofrecer es garantía, confianza, del servicio, del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entiende eso el código y por esas razones que no garantiza, ¿no?, el ejercicio del comercio a quienes hubieran incurrido en uno de estos delitos. Entonces, por esas razones que considera que mejor no los dejo en la cancha, mejor los saco y que se dediquen, no sé, a otra cosa, ¿no?, a pintar cuadros y ya vean qué hacer, ¿no? Pero comercio ya no quiere, ¿no? Obligaciones de los comerciantes. Bueno, los comerciantes tienen, además de las obligaciones que tendrían cualquier persona que se dedique al comercio, tienen obligaciones contractuales. Nacen de las relaciones jurídicas que provienen de los contratos. Obviamente, cualquier comerciante que se entable en una negociación, ¿no?, esa negociación lo vincula con su contraparte y esa contraparte tienen ambos obligaciones recíprocas. Estas obligaciones se llaman obligaciones contractuales, ¿no? También surgen el tipo de obligaciones que se llaman obligaciones legales. Estas obligaciones no nacen de otro lado que no sea la ley, ¿sí? Estas obligaciones nacen de la ley.
y la ley establece cuáles son las obligaciones. No hay necesidad de colocarlas en el contrato, no hay necesidad de colocarlas por escrito en algún otro lado, porque ya están establecidas en la ley, entonces no hace falta, ¿ya? Entonces, las obligaciones de los comerciantes pueden estar a veces en un contrato y a veces ya no hace falta colocarlas en ningún lado porque ya la ley las dice, ¿no? Entonces, a veces los abogados somos un poco quisquillosos y colocamos dentro del contrato las obligaciones que ya dice la ley, las volvemos a colocar en el contrato. No está de más, pero está como que sobrando y desde mi punto de vista colocar algo que ya dice la ley, ¿no? Pero ahí está, ¿no? A veces lo colocamos y no está, me parece que a veces ya no hay para qué. Obligaciones de los comerciantes. Ojo, yo siempre coloco este signo, ¿no?, de atención, ¿no? Así como que es una llamada de atención, porque estas, verdaderamente, yo pienso que esta debería ser la única diapositiva de la que deberíamos hablar toda la clase, porque esta es la única diapositiva con la que nosotros deberíamos preocuparnos. Porque ustedes que van a asesorar a sus clientes, ustedes que son los que van a tener a sus clientes ahí sentados con ustedes, queriendo que ellos, ¿no?, les hagan caso, ¿no?, van a tener que lidiar con este tipo, ¿no?, de obligaciones para que ellos las cumplan. Y en más de una ocasión se van a ver ustedes en situaciones en las que de las 8 obligaciones que hay aquí, a veces 2 o 3, ¿no? Han cumplido y el resto no pueden cumplir o no tienen un equipo que los ha ayudado a cumplir a los comerciantes, ¿no? Al equipo, a la empresa, ¿no? Y es necesario que nosotros, asesorándolos, los guiemos, los ayudemos a que ellos se induzcan a empezar a cumplir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque verdaderamente si cumplieran ellos esto, si nosotros los ayudáramos a cumplir, estarían ahorrándose un montón de dinero en sanciones posteriores, en problemas legales posteriores, en una serie de generación de intereses por alguna causa después que les genere deuda tributaria o deudas con la alcaldía, en fin, una serie de cosas que podrían ahorrarse ahora si empezaran a cumplir con esta serie de obligaciones. Entonces, yo me permito enumerarlas, las más relevantes, pero no quiere decir que son las únicas, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tomen conciencia de esto y tomen conciencia también a sus clientes cuando les toque asesorarlas. Por eso es muy importante también que ustedes las conozcan, ¿no? Matricularse en el registro de comercio. La matriculación implica que sean empresas legales, que es el primer paso. Sé que cuesta, sé que es todo un trámite, sé que Bolivia es el peor país en trámites legales, lo sé, lo vivimos todos los días, pero eso no nos tiene que limitar. Tenemos que, lastimosamente, es lo que tenemos y hay que aprender a vivir con eso y ya veremos qué hacer más adelante para ver si se soluciona. Pero hay que hacerlo, no queda otra. Inscribir todos los actos, los contratos, los documentos. Todos los actos implica que debemos registrar todo, porque de todo lo que registremos, cuidado y no registremos algo y después falte y después resulte de que eso que no inscribimos después nos genere una multa. Yo hace poquito veía que Fundempresa estaba actualizando las matrículas de comercio, ¿no? Eran las matrículas de comercio, estaban actualizando anualmente las matrículas de comercio. Y he visto que están sancionando no sé con cuánto de UFB a las empresas que no han registrado. Y muchas personas no se enteraron o se enteraron tarde y están sancionadas actualmente justamente a causa de que no actualizaron a tiempo. Y entonces eso ha generado pues una serie de sanciones, ¿no? De que luego, sí, está bien, Beth, lo voy a tomar en cuenta. Ciprián se va a ir. Ya está bien, Ciprián. Listo. Gracias, doctora. Ya, muy bien, gracias, Ciprián, a usted por su asistencia.
Entonces eso ha generado una serie de problemas después. Entonces por eso les vuelvo a repetir, es importantísimo hacer hincapié en estas obligaciones, ¿ya? Y como ven, y así ir enumerando cada una, pues demora su tiempo, ¿ya? Por eso te vuelvo a repetir, parece que cada una de estas obligaciones está de más explicarlas, pero retienen su importancia, ¿ya? Franklin dice que está perdiendo la señal. Franklin, ¿ustedes me escuchan? ¿Alguien más está con la señal baja? ¿Cómo están los demás jóvenes? Debe ser su Wi-Fi o su red. ¿Sí? Sí, acá normal. Franklin, si persiste, Franklin, avísenos, por favor, porque en realidad la clase se está grabando. Si persiste la señal así, Franklin, tendrá que entrar y volver a, ¿cómo es salir y volver a entrar? Intente, Franklin, por favor. Bien. Ok. Bien, no me detengo entonces más aquí porque todavía nos falta una partecita más del otro tema. Bien, entonces, eso es por lo pronto esta parte. Como ven, las obligaciones son lo más importante y ahí nos teníamos que haber quedado más, pero por ahora en eso nos quedamos. Bien, ¿algunas preguntas sobre esto, por favor, antes de pasar a los contratos comerciales? ¿Nada? Hola, perdón. ¿Cómo se hace la inscripción de los contratos? En el segundo punto de las obligaciones está inscribir. Y otro, anunciar pago de deudas. ¿Cómo se realiza eso, doctora, por favor? Sí, hay una forma de ingresar, todo este ingreso en realidad, todas estas formalidades, yo lo invito, Rubén, para no quedarnos mucho más en el tema anterior, hay que entrar a la página de Fundempresa. Ahí hay un procedimiento, está explicado. Yo lo invito a que usted ingrese ahí. Sí, ahí tiene que ingresar. Ahí está explicado cómo se tiene que registrar cada uno de los pasos. Cada uno tiene su propio procedimiento. No son largos, son bien cortitos y la verdad que son bastante claros. De todas maneras, hágalo. Si usted no encontrara algo más necesitara, con toda confianza, por favor, escríbame. Yo he puesto mi número de WhatsApp y lo vemos internamente. ¿Le parece? Ok, gracias. Ok, perfecto. Bien, vamos a ver entonces esta parte más de los contratos, que ya es bien cortito también, y con eso ya vamos a terminar. Bien, los contratos comerciales solamente lo vamos a hacer la introducción, la parte general, porque ya más puntualmente nos vamos a referir a los contratos de manera más específica a partir del día lunes, y ahí ya nos vamos a detener en contratos más específicos, ¿ya? Entonces, la parte más general es la que me voy a permitir ahora que miremos, ¿ya? Bien. Los contratos, bueno, los contratos ya casi todos ustedes, me imagino, ya manejan contratos, ya han visto contratos toda la vida, nuestra vida laboral, en algún momento nosotros nos hemos topado con contratos, sea laborales, sea de tipo civiles, sea matrimoniales, todos los tipos de contratos seguramente ya los han visto. Entonces, con seguridad, más de uno ya conoce la definición, pero yo me he permitido encontrar algunas definiciones cortitas para que nos quede de repente una definición un poquito más genérica, ¿ya? Entonces, aquí está alguna. Los contratos comerciales son convenios, ¿no? Convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Nótese la palabra convenio. El convenio es una situación en la que me pongo, ¿no? en conveniencia. El convenir implica el bien común. Esta palabra yo quería que ustedes la entiendan, esta definición. La conveniencia es el entablar entre las partes, ¿no? El bien común. Es el que mi contraparte se vaya tan tranquilo, satisfecho como yo con la negociación. ¿Sí? Eso implica un contrato, eso es el espíritu de un contrato.
Entonces, cuando ustedes escuchen convenio, estamos hablando de algo en la que ambas partes han cedido para lograr un producto. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes encuentren la palabra contrato, siempre asócienlo, ¿no?, a una negociación. Ahora, cuando escuchemos la palabra negociación, nunca lo enfoquemos desde un punto de vista, yo vengo a negociar y estas son mis condiciones, porque esos jóvenes no es negociar. Negociar es ceder, ¿no?, en la medida en que nos permita nuestras posibilidades. Negociar es ceder, mientras que condicionar no es pues ceder, ¿no? Eso no es negociar. Entonces, a eso se refiere, ¿no?, el término convenio, que es en lo que se encierra la palabra contrato, ¿ya? Los contratos comerciales constituyen el acuerdo de voluntades, haciendo nacer derechos y obviamente obligaciones, ¿no? Y esto siempre, no se olviden, con el ánimo de lucro. Y es ahí donde aterrizamos y le ponemos el cherry a la torta con el tema de negocios y contratos comerciales, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de contratos comerciales, pónganle el nombre que quieran, pero siempre vamos a hacer que el contrato tenga un ánimo de lucro. Y ese contrato va a tener, ¿no es cierto?, la característica de comercial, ¿ya? Entonces, ahí nosotros nos vamos a referir al ámbito comercial. Bueno, en alguna ocasión nos vamos a referir nosotros o vamos a encontrar contratos con los que podemos pensar que el contrato puede ser civil o puede ser comercial. Y con seguridad vamos a tener la duda, ay, ¿será civil? ¿Será comercial? Vamos a tener una cierta duda. Porque puede ocurrir, o puede que tengamos un contrato y no sabemos diferenciar si se trata de un contrato civil o comercial. Bueno, aquí yo me he permitido traerles unas cuantas diferencias, porque no todos somos abogados y bueno, no todos vamos a saber la diferencia entre uno y otro. Bueno, aquí yo me he permitido citarles algunas diferencias que de repente nos pueden ayudar, ¿no?, para diferenciarlos, ¿no? Y no estar llamando, ¿no es cierto?, a la doctora Navarro para preguntarle, ¿no? Y cada vez, a ver, doctora, a ver, ¿esto es civil o esto es comercial? A ver, aquí está la diferencia. Miremos, el contrato civil, ¿no? En el contrato civil, la solidaridad debe constar expresamente en el contrato civil. Bueno, en el contrato civil las partes, ¿no? Una de las partes de repente, ¿no?, si algo funciona mal, ¿no?, la solidaridad de las partes debe expresarse, ¿no? Debe estar escrita. No es que se sobreentiende. No, en el contrato comercial, en cambio, la solidaridad se presume legalmente. Si algo ocurre, si algo pasara, ¿no?, la solidaridad se presume. Entonces, esta solidaridad, ¿no?, si algo sucediera, ¿no?, con respecto a la negociación, a la mercancía, a lo que sea que pase, ¿no?, esta solidaridad se presume porque las partes están negociando con el ánimo de lucro. Y como las dos quieren lucrar, entonces solidarizados ambos, ¿no?, van a buscar una mejor alternativa. Y por eso es que la ley presume la solidaridad para ambos, ¿ya? Bien, vámonos al otro lado. Los intereses en el contrato civil se estipulan al celebrarse el contrato, ¿no? Se estipulan en ese momento al celebrarse el contrato, o en su defecto, cuando se plantea una demanda civil. Vámonos al ámbito del contrato comercial. En el caso del contrato comercial, los intereses nacen al mismo tiempo que la obligación comercial. Es decir, cuando estamos realizando la operación comercial, cuando estamos prácticamente entablando la relación comercial, ¿sí? Entonces, si es que vamos a generarnos intereses, ¿no?, eso lo vamos a negociar entre las partes. Vuelvo a repetir, el contrato comercial tendrá esa visión entre las partes. Ellos van a negociar si habrá interés, si no habrá interés, ellos van a negociar esa parte, ¿ok? Entonces van a nacer al mismo tiempo que la obligación comercial. Ellos dirán eso, si hay o no hay interés. Bien, en el contrato civil, por equidad, ¿no?, tratando el juez de ser lo más equitativo posible, ¿no?, va a conceder a su criterio, ¿no?, un plazo, ¿no?, para que se cumpla, ¿no?, la obligación que está estipulada en el contrato. A su criterio el juez lo hará. Pero en el contrato comercial, miren lo que pasa.
El juez no puede conceder ningún término, ninguna equidad, porque la obligación se paga al tercer día. Ovidio, ¿de qué diferencia me pide? ¿Sobre qué? Perdón. Ovidio, ¿no puede activar su micrófono? ¿Está sin micrófono? Ah, sí. Estoy dando diferencias justamente, Ovidio, de esos contratos. Mire, estoy estableciendo las diferencias, ¿ya? Justamente es para eso, para que ustedes encuentren esas diferencias, ¿no? Y no puede ocurrir que ustedes en algún momento necesiten entablar las diferencias, ¿no? Y me parece que es apropiado que ustedes ahora encuentren, me parece que es apropiado que ustedes vean estas diferencias, ¿ya? Bien. Entonces les decía, el juez en el contrato civil va a poner un plazo por su cuenta, mientras que en el contrato comercial, ¿no? El juez va a determinar directamente, no puede determinar un plazo por equidad, directamente la obligación se paga automáticamente, es decir, las partes han establecido en el contrato cuándo se tiene que pagar y no necesita que el juez diga cuándo. ¿No es cierto? Porque nosotros establecemos un contrato y en el contrato dice cuándo hay que pagar. Entonces, en ese momento es cuando se va a pagar. Entonces, a partir de la suscripción del contrato es que nosotros tenemos el plazo para pagar y no requerimos que el juez lo establezca, lo ponga, lo establezca en ninguna parte. Otra cosa es importante que yo les diga es que los contratos comerciales tienen una particularidad. Los contratos comerciales tienen la importancia de que ellos evitan, ¿no?, los sistemas judiciales. Los contratos comerciales evitan acudir a la vía judicial justamente para evitar embarcarse en sistemas judiciales que impidan la normal realización de las operaciones de comercio. Entonces, por esa razón, todo lo establecido en el contrato es ley entre las partes. Y ellos prácticamente lo que hacen es evitar. Alternativamente, el contrato comercial se resuelve a través de un sistema que se llama conciliación y arbitraje. Alternativamente, y eso lo establecen los propios contratos también. Entonces ellos de manera voluntaria, las partes se someten a un contrato, a una vía, ¿no?, de arbitraje o conciliación, ¿no? Entonces ellos evitan ir a una vía judicial porque ya todos conocemos, ¿no?, en la vía judicial cualquier cosa, años pueden pasar y entre tanto el comercio no puede esperar, el comercio es tan dinámico que no puede esperar, ¿no es cierto?, ¿no?, las ganas y los antojos, ¿no es cierto?, de nuestra justicia, ¿no? Entonces necesita resolverse todo eso lo antes posible, ¿no? Y finalmente, una diferencia más que existe entre un contrato civil y un contrato comercial es que las obligaciones en el contrato civil sin término, ¿no?, cuando hay una obligación y no tienen término, ¿no?, hay una explicación, un procedimiento, cómo se van a aplicar, cómo se van a cumplir. Mientras que en el contrato comercial, ¿no?, un contrato que no tiene plazo, por ejemplo, debe cumplirse una vez se notifica, ¿no?, a el interesado. Entonces, vuelvo a repetir, estas diferenciaciones hacen que nosotros nos demos cuenta que el contrato comercial no requiere de la justicia, prácticamente requiere básicamente del contrato en sí. Casi la mayoría de las cosas se someten y se resuelven ya en el contenido del contrato. Por eso es tan importante que el contrato esté bien redactado, esté bien estipulado, esté con lo suficientemente robusto el contrato como para que no haya necesidad de acudir a ninguna otra instancia. Bien, el contrato comercial es un contrato de adhesión. En algunas ocasiones sí, nosotros hemos acudido, por ejemplo, a alguna entidad, alguna empresa comercial en la que nos han dicho, bueno, estas son nuestras condiciones, nosotros, a ver, aquí está firme, ¿no? Y nos han dicho, esta es la condición.
Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, cuando hemos acudido, no sé, a una empresa telefónica, no voy a decir los nombres, ya ustedes la conocen. ¿Quiénes de las empresas telefónicas nos han preguntado, ¿está de acuerdo con esta cláusula? ¿La quiere cambiar? Ninguna, ¿no es cierto? Nos han dicho, solo firme. ¿Por qué? Porque son contratos de adhesión. Ellos tienen unos contratos modelos tipo formulario, ¿no es cierto? En las que prácticamente nosotros solamente suscribimos nuestra firma. Entonces, esos se llaman contratos de adhesión y están perfectamente respaldados por la ley porque son básicamente contratos estilos, ¿no? Más o menos los que utilizan los bancos, ¿no? Contratos estilos, exactamente los que utilizan los bancos, ¿no? Contratos formularios, ¿no? Y nosotros prácticamente lo único que hacemos es adherirnos al contrato. Esos son los contratos de adhesión. Son llamados contratos comerciales, ¿no? De adhesión. Bueno, generalmente, ¿por qué se llaman así? Bueno, porque están regulados de una manera en la que están permitidos, ¿no? Son modelos, ¿no? Estandarizados, ¿no? En la que por ciertas características el producto han sido permitidos que se estandaricen y básicamente no requieren mayor aprobación de la contraparte, o sea, de nosotros, porque se entiende de que cumplen con todos los requisitos mínimos que dice el Código de Comercio, ¿no? Entonces se entiende de que ya el Estado esos contratos los aprobó en formularios estándares y tiene, digamos así, como que todas las exigencias para que estemos respaldados nosotros las contrapartes que vamos a firmar. Entonces, en términos generales, no tendríamos que hacernos asesorar con ningún abogado porque estaría todo completo y no haría falta, por eso se llaman contratos de adhesión, ¿ya? Entonces, eso en términos generales. Bueno, el detalle que yo quería agregarle aquí es que el económicamente fuerte es el que impone las condiciones al más débil, ¿no? Bueno, eso no tenemos que desconocerlo porque es así, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Requisitos de los contratos, ya los he mencionado, la capacidad, el consentimiento, ¿no? La capacidad que la persona tenga mayoría de edad, etcétera, etcétera, que la empresa comercial, ¿no? Tenga las exigencias que dice la ley para que la empresa exista, el consentimiento, ¿no? El hecho que yo diga sí, acepto, ¿no? Que yo demuestre fehacientemente mi aceptación, que yo firme, que yo, si no sé firmar, que coloque mi huella, es decir, una serie de demostraciones reales de que yo acepto el contrato, el objeto cierto, que yo pueda transferir la cosa, el bien, el servicio, que sea real. No puedo vender una nube, por ejemplo, ¿no? Tengo que vender algo que es real, material, físico o que sea cuantificable, es decir, un objeto cierto, la causa que sea lícita. Entonces no puedo yo vender algo y que la intención sea ilícita, ¿no? Recordemos que la causa tiene que ser lícita, la intención, la motivación. No puedo yo vender algo y que la intención del negocio sea ilícito, ¿no? Imagínense, negociar droga, por ejemplo, ¿no? No puedo negociar, aunque sea, es un contrato, sí, es un contrato comercial, sí, estamos negociando, sí, tenemos la intención de lucro, sí, pero el objeto, la intención es negociar droga. No se puede porque es ilícito, ¿no? Entonces, no es que en términos generales yo puedo negociar todo, ¿no? Tengo que estar respaldado con la ley. No puedo negociar cosas ilegales. Entonces, esos requisitos debe cuidar el contrato. Y la forma es que yo tengo que hacer mi contrato conforme dice la ley. Cuando me exige que tengo que ir ante un notario de fe pública, pues tengo que hacerlo ante un notario de fe pública. Cuando me exige que el contrato tengo que traducirlo en español si está en otro idioma, pues lo tengo que hacer como dice la ley. Cuando dice que el contrato lo tengo que hacer protocolizar, pues lo tengo que hacer protocolizar, etcétera, etcétera. La forma, las formalidades, quiere decir, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, esto es en términos muy, muy generales, ¿ya? Finalmente, la celebración, que es a lo que me refería, ¿no? Hace 2 segundos, justamente, las formas en las que se va a celebrar el contrato. Verdaderamente tendría que hacerse de manera escrita, pública, ¿no? Ante el notario, se puede hacer a través de un documento privado, se puede hacer verbalmente, todas las formas posibles, ¿no? Todas las formas posibles, siempre y cuando este contrato se cumpla, ¿no? Y se pueda cumplir a cabalidad, ¿no? Eso
vuelvo a repetir, los contratos pueden ser hasta verbales, ¿no? No es necesario que hacerlo todo por escrito y con notario, no es necesario. Pero entre más formalidades tenga el contrato, mayores probabilidades vamos a tener de luego exigir su cumplimiento. Ese es un detalle muy, muy importante y yo siempre recomiendo que entre más más en juego haya, ¿no? Respecto al valor económico, respecto a los bienes que hay en juego, es importante respaldarse mejor, ¿no? Porque no podemos, ¿no?, hacer un negocio, ¿no es cierto?, de 10 millones, no es cierto, verbalmente, ¿no? O sea, no se puede tampoco, ¿no? Entonces hay que hacerlo entre tanto más hay en juego, mayor la formalidad que debemos cubrirle al contrato, ¿no? Entonces, esa formalidad estará en función a el contrato, al objeto y los elementos que involucra el contrato, ¿no? También eso es importante. Luego, medios probatorios. Los medios probatorios, imagínense las pruebas que van a servirnos para aprobar el contrato. Entre las pruebas, ya ustedes las conocen, ¿no? Las pruebas que nos respaldan los contratos siempre. Todos los documentos, todo lo que haya servido para respaldar que existió la operación de comercio, las facturas, los contratos, las proformas, los documentos previos, la documentación de la importación, la documentación del traslado, la documentación del transporte, es decir, todo aquello que demuestra que realmente existió la operación, ¿no? Que eso también no es algo que me puedo inventar, eso es algo que va a ir naciendo en cuanto yo empiece la operación de comercio. Entonces, eso también son medios probatorios. Inclusive los documentos financieros, ¿no? La operación de pagos a proveedores, todo eso me sirve como documentos de prueba de la operación. Y finalmente, en algún momento voy a ver la nulidad de los contratos, que no me voy a quedar a probarlo, a verlo con ustedes hoy día eso, porque lo iremos mirando cuando nos toque ver cada uno de los contratos y lo citaremos en algún momento cada uno de estos artículos, porque me gustaría verlo con cada contrato, ¿no? Cuando sea la nulidad, porque tiene sus particularidades dependiendo del contrato. Entonces, no me detendré en esta parte, pero sí es importante que ustedes sepan que en algún momento tocará ver la nulidad del contrato, ¿no? Y qué se puede hacer y cómo se puede mirar, qué hay que hacer en esos casos, ¿no? Y eso siempre, obviamente, se analiza desde el punto de vista judicial, ¿no? Entonces, ahí sí es importantísimo analizarlo y seguramente tendremos que verlo cuando toque ver un poquito ver el tema de la conciliación y el arbitraje, ¿ya? Entonces eso también no quería dejarlo pasar. Como ven, a eso se refiere esta parte muy general, ¿no? De los contratos en términos generales. Como ven, es bastante amplio. Yo la verdad quisiera tomarme con ustedes unas 3 horas en solamente hablar solo de los contratos, pero la próxima clase ya nos dedicaremos a hablar contrato por contrato y ahí sí, les prometo, nos quedamos un poquito más, ¿no? Ya desmenuzando un poquito más nuestros contratos, ¿ok? Entonces, como ven, esto era, ¿ya? Ahora sí, sus preguntas antes que nos vayamos. Buenas noches. ¿Me Sí, escucha? buenas noches. Sí, la escucho. ¿Cómo está, doctora? Una consulta. Esta semana hemos estado viendo bastante de comercio local, el código de comercio y todo eso. Entonces quería saber si la siguiente semana va a ser más aplicado a comercio internacional. Me interesaría más ver tal vez la ley general de aduanas. No sé si lo vamos a ver con usted o si vamos a ver algo referente, ¿no?, al comercio internacional. Sí, ¿cuál es su nombre? ¿Ariela? Sí, correcto. Sí, Ariela, claro que sí. Mire, el diplomado está desarrollado básicamente en nuestra normativa, en esta primera parte, en nuestra normativa nacional. En la segunda parte que tenemos ya, en la otra semana, ya es más enfocado al comercio internacional. Vamos a ver entonces ya enfocado los contratos más hacia la parte internacional, ¿no? Entonces ahí ya nos vamos a explayar un poquito más, Ariela. Así que ahí ya lo miramos un poquito más desde el punto de vista de comercio internacional, ¿ya? Ya, gracias. ¿Ok? Perfecto.
Voy a dejar de compartir porque quiero sacarle una captura de pantalla. Ahora sí pueden encender su cámara, ya se pueden peinar, así ya todo, ¿no? Ya. Ya dejó su puchito, Rodrigo. Estoy en eso, estoy en eso. Está en eso ya. Estoy en eso, estoy. Okay. Doctora, yo no tengo cámara. ¿Dónde están? ¿Quién? ¿Quién me dijo que no tiene cámara? Yo, Eric. Eric. Pero sale en la foto. A ver, vamos a ver si salió. De verdad que está lento el internet. En otras ocasiones captura rápido. A ver. A ver, no, voy a sacar una más, ¿ya? No sé por qué no sale. Ya, ahora sí. Sí, ahora sí, ya. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta, algo antes que nos vayamos, jóvenes? Ya estamos. El contrato de alquiler es un contrato civil o comercial. ¿El contrato de alquiler? Sí. El contrato de alquiler es, bueno, el contrato de alquiler no califica, pues, ¿no? Como contrato comercial por mucho hace la habitualidad. El contrato de alquiler no es contrato comercial, pues, ¿no? Es civil. El contrato. Es más, cuando hacen la calificación, incluso están alcanzados por otro tipo de registro, ¿no? Tienen inclusive un registro ante impuestos nacionales de otro tipo. Tributan, doctora. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien me habló? No alcancé a escuchar, ¿alguien me habló? Se detuvo se ha quedado congelada la imagen. Sí, no los escucho. ¿Alguien se ha quedado congelada la imagen? Creo que ya no hay más preguntas, doctora. Sí, ya, bueno. Bien, jóvenes, entonces, bueno, una vez más les hago recuerdo lo del trabajo. Va a estar colgado, entiendo que ahora, mañana lo van a colgar lo del trabajo en la plataforma. Entonces, estén pendientes para que ustedes puedan entrar, leerlo y así puedan informarse sobre el trabajo final, ¿ya? Eso quería comunicarles a quienes habían entrado un poquito después de la explicación, cosa de que Sí. estén pendientes, ¿ya? Entonces, Una pregunta antes de... Yo me he incorporado casi un día después, creo que al diplomado que ya había empezado. Hay una plataforma Google. ¿Google es la plataforma? No, Moodle. ¿Cómo hago para ingresar a la plataforma? Tienen ustedes un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí, hay un grupo de WhatsApp. Sí, ahí por favor, Rubén, ahí tiene que preguntar, ¿ya? Ya ahí le van a asesorar, porque ahí entiendo que les han pasado inclusive las contraseñas y todo eso, por favor, le pido, ¿ya? Y otra cosa más, ¿hay una tarea final de este módulo?